¿Qué podría tener que ver una plaga de serpientes en un desierto hace miles de años con uno de los mensajes centrales de la fe cristiana? Hoy vamos a explorar la historia de la serpiente de bronce. Y vamos a ver que este relato, que a primera vista parece, un poco extraño, es en realidad una de las claves más profundas para entender el Evangelio. Y para que veamos la magnitud de esto, no tenemos que ir muy lejos. Son las palabras de Jesús mismo en el Evangelio de Juan capítulo 3. Él usó este antiguo suceso del desierto para explicar su propia misión. O sea, nos estaba diciendo que esa serpiente levantada era un símbolo, una profecía de lo que pasaría con él en la cruz. Y aquí está lo fascinante de todo esto. A veces parece que la Biblia son historias separadas, pero en realidad cuenta una sola y gran historia de redención. Este incidente no es un hecho aislado, para nada. Es un puente increíble que une el Antiguo Testamento con el Nuevo, demostrando que todo, absolutamente todo, apunta a un mismo plan divino. Muy bien, para entender el remedio, primero hay que entender la enfermedad, ¿cierto? Vámonos al origen de todo, el libro de Números, capítulo 21. Vamos a analizar de cerca esta rebelión en el desierto porque es como una radiografía de la incredulidad. Y todo empieza con esta frase, que es potentísima. Se desanimó el pueblo por el camino. Fíjense, la rebelión no empezó con un grito de guerra. No, empezó con algo mucho más sutil, algo que todos conocemos, el desánimo. Es una advertencia para siempre, ¿no? Un corazón desanimado es el terreno perfecto para que crezca la incredulidad. Y ese desánimo se convirtió en una rebelión con, digamos, 3 frentes de ataque. Primero, dudaron de las promesas de Dios. ¿De verdad nos va a llevar a la tierra prometida? Segundo, menospreciaron su provisión diaria, el maná, que lo sustentaba. Lo llamaron este pan tan liviano, con un desprecio total. Y tercero, hablaron en contra de Moisés, el líder que Dios había puesto, o sea, despreciaron al profeta de Dios. Siglos después, el autor de Hebreos, allá en el capítulo 3, le puso nombre y apellido a esta actitud. No la llamó una simple queja, no, la llamó un corazón malo de incredulidad. Esa falta de fe fue el motor que los llevó a dudar, a despreciar y a rebelarse, apartándolos del mismo Dios que los había sacado de la esclavitud en Egipto. Y claro, esa incredulidad no se quedó en el aire. La rebelión que nació en el corazón pronto tuvo una consecuencia física, real y terrible: la mordedura mortal. El relato de Números 21, versículo 6, es directo, casi brutal. Dice que Dios envió serpientes ardientes. Su veneno era letal. Esto no fue un accidente de la naturaleza. Fue el resultado directo y tangible de su rebelión. Fue un juicio que trajo la muerte al campamento. Lo que vemos aquí es un principio que recorre toda la Biblia: la retribución. Es decir, que las malas acciones tienen un castigo justo. Como diría el apóstol Pablo mucho tiempo después en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. En el desierto, esa muerte física por el veneno era una imagen terrible de una verdad espiritual todavía más profunda. Imaginen la escena: el pánico, la muerte extendiéndose por todas partes, sin un antídoto humano posible. Parecía el final. Pero es justo ahí, en el punto de la incapacidad total, donde Dios revela su remedio. Un remedio totalmente inesperado. La pregunta flotaba en el aire. ¿Y ahora qué? ¿Cómo podrían sanar? Estaban completamente indefensos. Nadie podía fabricar una cura. Estaban a merced de ese veneno mortal corriendo por sus venas. Y es precisamente en esa impotencia donde la historia da un giro de 180 grados. Justo cuando queda clarísimo que el ser humano no puede salvarse a sí mismo, ahí es donde Dios interviene. La solución tenía que venir de Él. Su provisión siempre empieza donde nuestra capacidad termina. Las instrucciones que Dios le da a Moisés son, desconcertantes, por decirlo menos. Primero, hazte una serpiente de bronce, la misma imagen de lo que los estaba matando. Segundo, ponla sobre un asta, bien alto, para que todos la vieran. Y tercero, la parte más sencilla, y a la vez la más difícil. Cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Así de simple. Y ahora sí, llegamos al corazón de todo. Este remedio tan extraño en el desierto no es solo una historia antigua. Es una de las ilustraciones más claras y poderosas del Evangelio que vamos a encontrar en todo el Antiguo Testamento. El paralelo es perfecto. Piensen un momento. El veneno mortal es una figura del pecado. La serpiente levantada en el asta es una prefiguración de Cristo levantado en la cruz. Y el mandato de mirar para vivir es la sombra exacta de la instrucción del Evangelio, creer para vivir. Es la misma idea con 2000 años de diferencia.
Y que quede súper claro esto, ¿eh? No había nada mágico en el objeto de bronce. No era un amuleto. El poder residía en la promesa de Dios. La sanación venía por obedecer su palabra, por confiar en su provisión. El simple acto de levantar la vista era la demostración externa de una fe interna. Y así, la historia nos deja con una pregunta que atraviesa los siglos y llega hasta hoy. El remedio estaba ahí, a la vista de todos en el campamento. La serpiente estaba levantada. La pregunta ya no era si había una cura. La pregunta era si cada persona, individualmente, miraría hacia ella para vivir. Si esta conexión ha despertado curiosidad, de verdad, aquí están los pasajes clave para profundizar. Vale muchísimo la pena leerlos uno tras otro, desde el relato original en Números hasta su increíble cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y con esta reflexión llegamos al final. Si este análisis ha sido de ayuda o ha aportado una nueva perspectiva, anímense a compartirlo. Y por supuesto, nos encantaría leer qué piensan en los comentarios. ¿Qué es lo que más impacta de esta conexión entre la serpiente de bronce y la cruz? Gracias por acompañarnos.